de comenzar a pacificar este país. Esa es la razón por la que me acompaña en este programa, como cada viernes, el académico Julio Santos. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal, tardes. Fernando? Bienvenido. Buenas tardes. Hay un tema que, bueno, lo habíamos platicado incluso meses antes de que fuera concretada la presentación de la iniciativa para legalizar el consumo bueno, no solamente el consumo, la siembra, el trasiego, la venta, todo lo que tiene que ver con la marihuana. Sí, Fernando. Bueno, bienvenida, por principio de cuentas, bienvenida a ¿Tú estás la de acuerdo? iniciativa de ley. Esto ya no tenía forma de detenerse, ¿no? Traemos una inercia, inclusive internacional, donde varios estados de la Unión Americana ya se habían pronunciado por la legalización de la marihuana y hace poco tiempo también Canadá también ya legalizó el consumo de la marihuana. Luego entonces vaya estando dentro de un mismo contexto también de mercado internacional, pues México no se podía quedar atrás. Esta iniciativa es consecuencia de una jurisprudencia emitida también hace poco tiempo, donde se alcanzaron las 5 ejecutorias necesarias para hacer jurisprudencia, en el sentido de declarar legal el consumo de la marihuana para fines lúdicos. Es decir, los 5 amparos que ya sientan jurisprudencia, de Sientan hecho ya es jurisprudencia. legal entonces. Sí, ya se había hecho legal. ¿Por qué? Porque inaplicaba las normas legales que contravenían el criterio jurisprudencial. Entonces, o sea, no se iban a poder aplicar esas normas que se pronunciaban como delito sobre consumo, siembra, del autoconsumo de la marihuana. Porque ¿qué regula esta iniciativa de ley? El autoconsumo de la marihuana, en donde se puede sembrar, transportar y consumir únicamente las cantidades que son para un consumo personal, ¿sí? Es la iniciativa de ley general para el control y consumo de la cannabis. Parece difícil de entender porque durante muchos años, décadas, ¿Sí? el consumo de la marihuana, el producto en sí mismo había sido estigmatizado y se le vinculaba con eventos violentos en este país. Claro. Sí, aquí lo que dentro de la exposición de motivos que nos da esta ley es un efecto contrario el que provocó, digamos, esta regulación excesiva en el consumo de la marihuana. ¿Por qué? Porque se conformaron grupos delincuenciales para poder comercializar el producto, ¿sí? Lejos de que se inhibiera el crimen organizado, la violencia, o sea, se esparció. Entonces, si era necesario decretar una ley que controlara este consumo. ¿Por qué? Porque, te repito, yo creo que ya no había vuelta atrás en el efecto que ya llevaba, por principio de cuentas, la Corte, ¿sí? Esta situación nace desde el sexenio, no sé si lo recuerdas, desde el sexenio de Fox, en donde ya se intentó legalizar el consumo de la marihuana y todo, pero no se había logrado hasta este momento. Yo considero que es un momento ideal. La intervención de la Suprema Corte de Justicia en este tema es crucial, es fundamental, le da un empujoncito al legislativo para que realice su tarea como debe de ser. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque con toda seguridad va a ser aprobada entonces. Sí, yo considero que no. Ya inclusive escuchaba yo en la mañana, en la sesión de ayer, en donde se presentó en el Senado, ya había obtenido la adherencia de la fracción parlamentaria del PAN, del PRD y del PT. Eso quiere que va a pasar además por mayoría. Así va a pasar por mayoría. Yo creo que pues a lo mejor habrá alguno que otro que no esté conforme con esta ley, pero será una minoría. Y la mayoría la que se oponga a la aprobación de la iniciativa. Bueno, pues Julio, gracias por compartirnos tus conocimientos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todas las semanas estamos viendo cambios de muchas cosas en la forma de convivencia social en este país a partir del triunfo de la nueva mayoría política en México. Sí, afortunadamente observamos una tarea legislativa que ha sido abundante, ¿no? Pero leyes como esta iniciativa en particular, o sea, es muy positiva, forma parte de un trabajo positivo del Poder Legislativo, y a lo mejor pues hay tareas que pueden quedar un poquito rezagadas, que no tienen la importancia como lo es esta ley. ¿Por qué? Porque también tiene como un efecto colateral la prevención, ¿sí?, de la delincuencia, ¿sí? Disminuir este eco de violencia
y fortalecer la seguridad pública, que yo creo que es la tarea fundamental del Estado. Sin duda, coincidimos. Julio, muchísimas gracias, que tengas muy Como siempre, para servirte, Fernando. No, gracias a ti. Gracias. Oigan, a propósito de estos temas,